Buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer. Si bien el año pasado la economía creció 3.1%, mucho mejor a lo esperado, en 2023 también hubo cantidad de desafíos incluso para los grandes consorcios. Simplemente la inflación, el dinero caro y ni hablar de la inseguridad, manchas que se han desbordado por todo el país. Pese a ello, para este 2024 hay optimismo. Está el nearshoring, que ya genera muchas inversiones. Lo curioso es que el buen ánimo se mantiene pese a que este 2024 hay elecciones en México y en Estados Unidos. Esta noche nuestro invitado es Alberto de la Fuente. Él es el presidente de Empresas Globales, organismo que da cabida a más de 60 consorcios que significan el 10% del PIB. Recién estrena imagen, antes era Consejo de Empresas Globales. ¿Qué desafíos son los que más preocupan a las multinacionales? ¿Cómo ven el panorama en este 2024 y 2025 ya con un nuevo gobierno aquí en Estados Unidos? ¿Se mantendrá el ritmo de sus inversiones? Lo invito a que nos acompañe. Alberto, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Gracias, no, al revés, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar del punto de vista de las grandes empresas que operan en nuestro país, estos consorcios tan relevantes que representan tanto del PIB. ¿Cómo estás viendo el panorama de este 2024? Pues ya prácticamente estamos a nada de que vengan los comicios, la época de votar, junio. Luego viene el cambio de gobierno en octubre. O sea, es una época de mucha incertidumbre, de muchos cambios. ¿Cómo estás viendo el panorama? Nosotros lo vemos también como un periodo de mucha oportunidad. Este año nosotros cumplimos 20 años en Empresas Globales, 20 años de habernos formado. Y justo acabamos de lanzar un documento que se llama 20 ideas para México, que creo que es muy oportuno en este contexto del que estás platicando. Es el momento de acercarnos con las candidatas y el candidato para proponer ideas nuevas. Y nosotros básicamente en este documento hablamos de 5 grandes ejes que tienen que ver, por supuesto, con el tema de talento, con el tema de infraestructura, con el tema de transición energética, con el tema de Estado eficaz y el de seguridad. Y a partir de ahí desarrollamos 20 ideas, que son las que estamos justamente ahora comunicando para poder insertarlas en esta transición. ¿Y cuáles son esas 20 ideas? Pues mira, dentro del tema de talento, y lo que hacemos en cada uno de estos 5 ejes, primero hacemos un diagnóstico de cómo está la situación en cada uno de ellos, y después establecemos alrededor de 4 ideas principales por cada eje, y así es como llegamos a las 20 ideas. Y obviamente podemos entrarle al detalle, pero si tocamos el tema de talento. En el caso de talento, el diagnóstico creo que es muy claro. Tenemos un país con unas inequidades muy grandes, no solamente entre escuelas, pero también entre regiones. No es lo mismo el sureste mexicano que el norte del país. No. Entonces, muchas de nuestras propuestas hablan de, por ejemplo, dignificar la educación técnica en nuestro país. Habla de, por ejemplo, el tema del inglés. Aproximadamente el 10% de la población mexicana habla inglés, pero si nuestros socios principales están hacia el norte de la frontera, pues el inglés es una herramienta que tenemos que estar desarrollando muchísimo más. Nosotros hablamos mucho de este modelo dual de educación, donde los estudiantes puedan estudiar, pero también puedan trabajar, para que cuando se inserten a la fuerza laboral ya traigan algo de experiencia laboral adquirida. Hablamos mucho de invertir también en investigación y en desarrollo. Nuestro país invierte aproximadamente 0.3% del PIB. El promedio de la OCDE es cerca del 3% en investigación y desarrollo. No, estamos en pañales. Estamos en pañales y tenemos que invertir mucho en nuestros profesores, tenemos que invertir mucho en todo lo que tiene que ver con la educación STEM, todo lo que tiene que ver con las ciencias, con la técnica, con la ingeniería, las matemáticas, etcétera, y generar estudiantes que tengan habilidades analíticas. Nuestros estudiantes hoy, tenemos muchos ingenieros, sin duda es un gran logro, pero no están teniendo estas habilidades de análisis y también de habilidades blandas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que reenfocar mucho la educación. Ahora, Alberto, en la parte de seguridad, ¿qué dicen? Que es un tema que entiendo que a ustedes les afecta mucho. Me platicaban que hay empresas que tienen que destinar entre 12 y algunas hasta el 18% de su costo diario al tema de la seguridad. ¿Es correcto esos porcentajes? Sí, en algunos casos sí. Lo que sí es un hecho es que el tema de seguridad pudimos haberlo incluido dentro del tema de Estado eficaz, pero efectivamente es un tema tan importante, tan grande que nos aqueja a todos, que decidimos ponerlo aparte. Es un tema en el que hemos venido sin duda trabajando muy de cerca con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, pero hacia adelante de lo que hablamos nosotros es de mayor inteligencia en la seguridad,
una colaboración más estrecha. Nosotros recorremos todas las carreteras del país, estamos en todos los estados, hay muchísima información, conocemos exactamente cuáles son esas rutas peligrosas. Hablamos mucho también de ciberseguridad. Pero sí los escuchan porque lo que da la impresión, Alberto, es que cada día está peor el mapa, ¿no? O sea, antes, yo recuerdo, te enseñaban un mapa de la inseguridad y había como brotecitos amarillos y poco rojos. Sí, sin duda, hoy tenemos rutas que podemos utilizar entre las 8 de la mañana y las 12 del día. Nuestros transportistas constantemente son asaltados en las carreteras. Y bueno, creemos que tenemos que trabajar mucho en los paraderos seguros, en cuáles son dónde está concentrado el 80% del riesgo, en fin. Sí, hay muchísimo que hacer en temas de seguridad. Y luego en energía, ¿qué me puede decir? Que es otro de los grandes cuellos de botella, ¿no? Sí, y el tema de transición energética es fundamental para las empresas globales. Hoy todas las empresas globales tienen retos, tienen metas para reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Sí. Hoy estamos necesitados de energía eléctrica, pero además que sea limpia, pero además que sea abundante, que sea asequible. En los próximos 5 años, Alberto, estamos generando adicionales, unos 6,000, 7,000 megawatts adicionales a los que hoy tenemos. Es decir, el reto es enorme. El reto en infraestructura, lo que tiene que ver con las líneas de transmisión, también es muy, muy grande. Y hoy hay empresas que no se están instalando en nuestro país porque no están pudiendo tener acceso a esa energía que se necesita. Entonces, todo este fenómeno del que hablamos de la relocalización del nearshoring, sin duda, si no le entramos al tema de energía eléctrica, pues va a ser un lastre para poder alcanzar ese... Y eso está más electricidad. También supongo que el tema de gas estamos más o menos parecido, ¿no? Sí, bueno, en el tema de gas, uno de los temas allí es que el 80% básicamente del gas lo importamos de Estados Unidos, ¿no? Y es un combustible, sí es un hidrocarburo, pero es un combustible de transición que sin duda sería mucho más efectivo y mucho más limpio que lo es hoy, por ejemplo, el combustóleo que estamos utilizando, ¿no? Terrible. Entonces, en el tema del gas, pues hay mucho por hacer. Nosotros hablamos mucho del fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas del Estado, pero sin duda acompañadas del sector privado. Exacto. ¿No? Tenemos que ir acompañando. No pueden solas, ya sabemos. Bueno, esta es una historia ya muy vieja. Correcto. No, 2 monopolios estatales no han podido en ningún lado, por eso se ha abierto al sector privado. Sí. ¿Crees que hay esa receptividad en la próxima administración para abrir estos campos tan importantes, manteniendo las 2 empresas que les interesa tanto al Estado, pero que lo acompañe el sector privado? Yo creo que sí, Alberto. El tema será, al final de cuentas, en cómo se traduce, pero de nueva cuenta, el reto es tan grande, pero no solamente en el tema de energía, sino en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de seguridad del que hablabas tú ahora, que yo creo que cualquier gobierno que llegue deberá de darse cuenta que al final pues, los recursos son limitados y la iniciativa privada, pues hay en algunos donde podemos aportar más que en otros, y el de energía creo que es uno clave. Y luego agua, por ejemplo, mucho. Que lo mencionaste, ¿no? Por supuesto, el tema del agua es un tema crítico, ¿no? Las empresas globales, sobre todo muchas de las que están en el tema de consumo y que trabajan mucho con el campo, algunas de ellas ya tienen incluso la meta de ser positivas en el consumo del agua, es decir, aportar más de la que consumen. Estamos muy metidos en los temas de vanguardia y de tecnificación del uso del agua en el campo, por ejemplo, y en nuestros procesos industriales, pero el tema del agua es muy crítico, y si hacia adelante el agua es el determinante de dónde se dan las inversiones en el país, pues eso puede tener un impacto muy grande. Ahora, pese a todo esto que hemos platicado, lo que me llama la atención es que pues hay optimismo, ¿no? O sea, este año tendría que ser un año de mucha cautela, porque hay elecciones en Estados Unidos también que puede afectar mucho a la política pública y el entorno hacia México, principalmente con Estados Unidos, que es nuestro socio comercial. Pero a pesar de todo, entiendo, Alberto, corrígeme, pero entiendo que entre ustedes, entre las grandes empresas, hay optimismo, porque también por el otro lado están estas grandes oportunidades de México, ¿verdad? Por supuesto, Alberto, y es interesante ver efectivamente todos estos retos que mencionábamos hace unos minutos, sin embargo, el gran optimismo, y un gran optimismo que se traduce en inversión. Colegas míos que están en el resto de América Latina, pues México ante el resto de América Latina luce diferente. La gran locomotora que es el norte, Estados Unidos y Canadá, tiene mucho que ver. Más allá de las políticas de los gobiernos,
los empresarios están conectados de una forma tan grande, tan importante, que eso hace que nuestro país vaya hacia adelante. Y Estados Unidos le está yendo muy bien. El fenómeno de relocalización sí es muy potente, ¿no? El crecimiento de las inversiones en manufacturas, por ejemplo, es muy importante y vemos el futuro sin duda muy optimista. Ahora, hay que trabajar, ¿verdad? No, las cosas no se dan de gratis, ¿verdad? Exacto, hay que trabajar y además hay que buscar alcanzar ese máximo. Es decir, no nos deberíamos de conformar con solamente lo que nos llegue de rebote. Deberíamos de estar proactivamente buscando potencializarlo. Y por eso en el eje de infraestructura hablamos mucho de que como país debemos de ponernos de acuerdo de cuáles son estas grandes obras de infraestructura que le vienen bien a México, no en el próximo sexenio, sino en los próximos 15 o 20 años. Ahora, tocayo, el tema de la incertidumbre jurídica no los poncha, o sea, la situación que de repente vienen cambios, bandazos en materia de política pública en distintos sectores, en puertos, en ferrocarriles, en aeropuertos, en todos lados, en la parte de energía, o sea, todo el tiempo ha habido como bandazos. ¿Esto no los poncha a las grandes empresas? ¿No les preocupa? Sí. ¿No los desestimula? Por supuesto. Y por eso cuando hablamos de Estado eficaz, el primer punto tiene que ver con el tema de Estado de Derecho. Y no solamente es el Estado de Derecho, que sin duda es lo principal, es lo primero, es lo mínimo que pide cualquier inversionista cuando viene a nuestro país, pero también habla del tema de los agentes regulatorios. Nosotros buscamos entes regulatorios que sean fuertes, que sean eficaces, que permitan un piso parejo para que todos podamos competir en igualdad de circunstancias. Habla también de servidores públicos bien preparados, bien remunerados. Habla también de digitalizar el sector público, de hacer más eficientes los procesos administrativos. Y el último tema que tiene que ver con el de aduanas. Sin duda, las aduanas por donde pasan todas las mercancías hacia y desde México, pues ahí también hay un gran rezago que debemos de abatir, ¿no? Entonces, sí, todo el tema que tiene que ver con Estado eficaz es fundamental. Hace unos días platicando con la gente de la industria del vestido y están enojados porque la importación es brutal, ¿no? O sea, importación, por así decirlo, el contrabando, ¿no? Sí. La ilegalidad, su facturación. Entonces, ahí las aduanas creo que sí tiene que ser un tema en donde realmente se tiene que trabajar más en serio, ¿no? No, totalmente. Y mencionas el del calzado y yo creo que si nos vamos una por una de las industrias estaremos en la misma situación. Es un tema que también preocupa, por ejemplo, que se habla mucho del huachicol fiscal, que afecta a Pemex y que afecta a los privados también, de todo este combustible que entra a nuestro país de manera ilegal. Pero eso mismo ocurre en cada una de las industrias. Sí, sin duda aduanas es un tema muy importante. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar unos minutitos y pues ya platicaremos más adelante acerca de cómo les está yendo a las empresas multinacionales en el transcurso del año. Sé que está por terminar ya tu periodo ahora en junio, ¿verdad? Nos decías. Entonces, bueno, pues a ver si tenemos la oportunidad de un poquito antes, ya pasadas las elecciones, de poder platicar contigo antes de que te nos vayas. Siempre lo disfruto muchísimo estar en tu programa, Alberto. Muchísimas gracias por la Muchas invitación. gracias. Nos vemos cuando quieras. Te agradezco mucho, Alberto. Muy buenas noches. Sí, por supuesto, la inseguridad incomoda a todos, máxime que a las grandes firmas les implica enormes costos. También debe mejorar el escenario de la infraestructura, carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, para responder a las necesidades de las cadenas productivas. Otros elementos claves, la certidumbre jurídica, el Estado de Derecho y la educación para sacarle raja al nearshoring. Lo importante es que hay voluntad de estas compañías en el entorno de un país como México, en donde hay grandes oportunidades. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.